Porque dormir no es solo un acto natural, también es un proceso biológico esencial para la salud física y mental. Sin embargo, en el mundo actual, dormir bien se ha vuelto un desafío para millones de personas. Insomnio, despertares nocturnos, ansiedad, un excesivo uso de las pantallas pueden incidir, horarios irregulares, apnea del sueño, automedicación, son algunas de las realidades que afectan a nuestro sueño. Ahora, ¿qué pasa en nuestro cerebro cuando dormimos mal? ¿Qué pasa cuando dormimos bien? ¿Por qué es tan importante dormir bien o tan grave dormir mal? ¿Cuáles son los trastornos más frecuentes y cómo se abordan? Bienvenida nuestra psiquiatra Laura Sarugo. Qué gusto tenerte, doctora. ¿Cómo Bueno, estás? muchas gracias. Muy bien. ¿Dormiste bien? Muy bien. A propósito. Dormí bárbaro. Bueno, me alegro muchísimo. Y bueno, arranquemos. ¿Por qué es tan importante el sueño para la salud física Bueno, y mental y qué pasa cuando no se da? eso que tú decías, ¿no? Dormir es una necesidad biológica, ¿sí? El sistema nervioso, cuando uno duerme, produce un montón de situaciones. Hay imágenes, ¿sí?, que muestran, por tomografía, emisión de positrones y yo qué sé qué, que en el momento del dormir el cerebro está funcionando tanto como cuando uno está despierto, ¿sí? Tanto o más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en ese momento se produce como la síntesis de los recuerdos, se guardan las cosas que tienen que ver con la memoria, que sí y que no, se produce hormonas, ¿sí?, que tienen que ver con la buena funcionalidad, se secretan algunas sustancias que tienen que ver con la inmunidad, ¿sí? Hay un montón, se limpia el cerebro, cosa que es muy importante, de todas las toxinas. Entonces, el tema del dormir, que yo me acuerdo, hace muchos años se decía, ay, es una pérdida de tiempo, cuanto menos dormís mejor. No, no, justamente hay que dormir la cantidad de tiempo que uno necesita, que ese es el otro tema. A veces te preguntan, 8 horas, no, 8 horas no, 8 horas es el promedio. Hay gente que duerme menos, hay gente que duerme más, pero es su ritmo biológico. No es que duerma menos porque se tiene que levantar antes, etcétera, sino porque cada uno tiene su ritmo de dormir, como también tiene su posición en la cama. Así que entendemos claramente que es una necesidad biológica por todo lo que acabas de argumentar, pero que el dormir mal tiene muchas consecuencias. ¿Y qué Muchas son esas? consecuencias, ¿no? Por Entonces, ejemplo, por ejemplo, en esto que decíamos, puede aumentar, por ejemplo, patologías como la hipertensión arterial, como la diabetes, ¿sí? Puede producir alteraciones a nivel de la salud mental, trastornos del estado de ánimo, ansiedad, depresión, puede producir todas alteraciones de la vida diaria. Cuando uno duerme mal, toma malas decisiones, por vamos a la ejemplo. siguiente placa donde están descriptas. Adelante. Ahí. Ahí está. Esto que trajimos, por ejemplo, en general uno piensa que el trastorno del sueño tiene que ver con dormir mal o dormir poco. Perdón, pero tengo que detenerme, me divierte mucho ese que va así. Pero debe ser un problema El tremendo. sonambulismo. Claro, pero Sí, es tremendo. sí. Pero bueno, es muy A bueno. veces no tanto para el paciente, sino para la Tremendo, familia, claro, ¿sí?, claro, que tiene que andar atajándolo, ¿no? totalmente. Bueno, perdón que te No, no es interrumpí, nada. pero No es nada. me sedujo la No, gráfica. a ver, las parasomnias es uno de los trastornos del sueño, ¿no? Que es cuando el paciente o habla de noche, que es la somniloquia, o, por ejemplo, tiene un sonambulismo, o tiene, por ejemplo, pesadillas aterradoras, ¿sí? Entonces, eso uno tiene que mirar a ver qué es lo que está pasando. A veces, en algunas situaciones, por ejemplo, cuando se prolonga en el tiempo, ¿sí?, hay que prestarle atención. Si es una situación puntual, bueno, habría que ver cuáles son las causas. Porque también cuando uno habla Cuando de hablas trastorno... de prolongación en el tiempo, que es una cantidad de eventos sucesivos, Exacto, exacto. Por no tan ejemplo, aislados. podés tener un episodio aislado, una somniloquia aislada, por ejemplo. Podés estar hablando de noche y todo el mundo se ríe, por supuesto, porque vos Depende de lo despertás que al que digas, tenés al claro. lado, ¿no? O los chiquilines cuando duermen varios juntos, que y me despierta todas las noches, habla. Sí, es muy común, ¿sí? Ahora, si eso se empieza a repetir, a repetir y a repetir, bueno, de No hay que repente, normalizarlo. ahí está. Hay muchas cosas que se normalizan con el tema del trastorno del sueño. Eso que vos decías, el 30% de la población tiene un trastorno del sueño, ¿sí? Y no solamente dormir poco, a veces es dormir mucho el trastorno del sueño.
¿sí? O a los altos. O a los altos, o despertarse. También es cierto que depende de la edad que tengas la forma de dormir. No es lo mismo un bebé que un adolescente, que un adulto mayor. El adulto mayor duerme entrecortado. Eso es la generalidad. Puede ser que duerma de corrido, pero siempre los adultos mayores se despiertan. No debiéramos encontrar ahí un problema Patología. per se. No. Siempre y cuando se despierta se vuelva a dormir. Eso es lo normal. Contame de la apnea del sueño. Mira, la apnea del sueño es una patología del sueño que se produce cuando hay interrupciones en la respiración, ¿sí? La persona está durmiendo, en general roncan, ¿sí? Está durmiendo, empieza a roncar, de repente suspende la respiración, queda como... y después arranca de nuevo, ¿sí? Eso es una apnea del sueño. Y lo que está pasando es que no está llegando la suficiente cantidad de oxígeno al sistema nervioso. Entonces va a producir alteraciones importantes. Una de las más frecuentes es que al otro día tiene sueño, se duerme en todos lados, ¿sí? Y lo que tenía sueño... Bueno, por supuesto que además los que conviven con él tampoco duermen, porque imagínate los ronquidos, si para y todo el mundo espera que se respire, también produce esa sensación de... ¿Se puede morir uno por eso? A la larga sí, por los problemas que te puede ocasionar, ¿no? No es que en una apnea... No, no porque respiras igual. Hay mecanismos que te aseguran la respiración. ¿Sí? Bien, perfecto. Mecanismo corporal. Entiendo. Ritmos alterados, ¿a qué te referís? Los ritmos alterados. Hay gente, por ejemplo, que trabaja de noche y duerme de día. ¿Te referís a los circadianos? Por ejemplo. Bien, O ver. hay patologías, ¿sí? de salud mental que tampoco duermen de noche y duermen de día, ¿sí? Bueno, después está la gente que viaja, etcétera, etcétera, el jet lag, ¿no? También, que están para el otro lado y entonces a la hora de dormir acá, en el otro lado están despiertos. Entonces tienen una alteración del sueño. ¿Sí? Y las piernas inquietas es otra sintomatología, digamos. Es otra, que es cuando vos de noche empezás a mover las piernas en forma... No lo podés controlar, es involuntario. ¿Sí? Pero que es como un tic. No es un tic. Es un movimiento involuntario. Es un movimiento involuntario de las piernas. Entonces se mueven, después se quedan dormidos, ¿no? Ah, pero cuesta la conciliación del sueño claro. por este tema. ¿Pasamos a la siguiente? El insomnio. El insomnio. No falta nada más ni Está nada claro. menos. Insomnios hay de muchos tipos. De A ver, inicio, sí. de mantenimiento o de las dos cosas. A ver, explícame. Y ahí está. ¿Cuáles son las causas? Hay insomnios que son primarios y otros que son secundarios. Los más frecuentes son los secundarios. ¿Secundarios a qué? A dolor, por ejemplo. Si te duele, no dormís. Me duele algo, no duermo, claro. A medicamentos, ¿sí? A ingestas de cosas que no tenés que ingerir en la noche. Mate, café, ¿sí? O estar como muy al palo, como dicen los chiquilines, están muy al palo y entonces se van a acostar y no se pueden dormir, ¿sí? Te puede pasar, por ejemplo, que tengas un trastorno de ansiedad, te va a ser mucho más difícil, todos secundarios, ¿no? Sí. Te va a ser difícil dormir, o estés deprimido, te va a ser difícil dormir también, ¿sí? ¿Y son por procesos químicos que se dan dentro del cerebro o, Sí, o siempre que uno está... tiene claro, que ver siempre. con los procesos químicos, Está bien, ¿no? claro. Que es lo que va produciendo que tengas una alteración del sueño. Hay gente que se duerme y se despierte y ya no se puede dormir. ¿Y a dónde nos vamos ahora? Al con este siguiente. trastorno? A ver. Entonces, beneficios del dormir bien, esto que decíamos, ¿no? Organiza los recuerdos. Por ejemplo, hay estudios que muestran que estudiantes que no duermen la noche anterior al examen rinden menos. Los que no duermen. Los que no duermen. Los que Ay, se voy a quedan estudiar estudiando. toda la noche. Exacto. Rinden menos. Rinden menos. Los que rinden más son los que duermen. ¿Por qué? Por esto que se dice. Se organizan los recuerdos, se archivan las cosas en la memoria que tienen que ser importantes, ¿sí? Si no, no lo puedes hacer. Queda todo como prendido con alfileres. ¿Ah? Se limpian toxinas. Las personas que no duermen bien, a la larga, se empiezan a acumular la basura que el sistema nervioso tiene que... Me dijiste que, a ver, permiso, me muevo. Me dijiste que era por acá atrás que había una especie de sistema recolector de residuos. No, todo. ¿Todo el Todo, cerebro? Todo el cerebro. Se llama Ajá. sistema linfático. Linfático. Sí, y produce, en la noche, sobre todo, produce la limpieza. Es como si viniera la barrendera, ¿está? Claro. Entonces, entra al cerebro y empieza a sacar todo lo que tiene que sacar, yo qué sé qué, entra por un lado y sale por el otro. En forma de toxinas. Ahí está, saca las toxinas. Y Muy eso bien. está vinculado también, ¿sabes a qué enfermedad? ¿A qué? Al Alzheimer, por ejemplo. ¿Está? Así que
no dormir bien puede haber sido uno de los parámetros de las variables dentro de la generación de Exacto. Alzheimer. Así como la falta de ejercicio, Claro, así como el comer mal, ¿sí? muy Todo bien. eso tiene que ver también con todas las patologías neurodegenerativas que se producen en el sistema nervioso. ¿Y el corazón? En el corazón también Ujú, va a producir alteraciones en el ritmo cardíaco, por ujú. ejemplo. Bueno, esto que decíamos en la inmunidad, la gente que no duerme se enferma. Todas las virosis que andan por ahí se las agarra todas, ¿sí? El herpes, el COVID, la gripe, todo se agarra por no dormir bien, ¿sí? Ujú. ¿Vamos a la otra? Sí, claro. ¿Qué pasa entonces cuando no hacemos las cosas bien? Sino Claro, que dormimos entonces, mal. si no hacemos las cosas bien como tú decís, nos va a producir esto, el Ujú. deterioro cognitivo. Son estudios que se están haciendo muy intensos con respecto a qué pasa cuando la gente empieza a no dormir. El Bien. tema es que se está normalizando, se Hay una minimiza. demanda del mercado, ¿no? De rendir más en menos tiempo, Exacto. utilizar el tiempo para la ejecución de nuestros Exacto, logros, en exacto. fin. Hay muchas cosas que quedan normalizadas y no lo son y provocan esto, ¿no? O sea, Claro. vas a tener situaciones de ansiedad. Esto que yo decía, vas a tomar decisiones mal tomadas. Ujú, Estás irritable, ¿sí? Todo te cae mal. ¿Por qué? Porque no dormiste bien, ¿sí? ujú. Bien. Adelante la próxima. La próxima placa, por favor. Entonces, ¿cuándo consultamos? A ver. Esto es importante. Se consulta cuando se duerme mal durante 3 veces en la semana, aproximadamente durante un mes. Ujú. ¿Sí? Porque hay situaciones puntuales que no te van a dejar dormir. Estás preocupado porque mañana vas a dar un examen y bueno, Claro, no vas a dormir muy claro, bien, claro. ¿no? Entiendo. O otras situaciones que pero después se va, después desaparece. ¿Tá? Claro. Lo otro, la somnolencia diurna. ¿Qué ¿Sí? significa tener Tener sueño sueño durante durante, el te lo día? vas durmiendo, la gente que se duerme en el volante, la gente que se duerme en el trabajo, Ujú. ¿sí? Y te dice, pero yo dormí un montón de horas. Bueno, evidentemente el rendimiento de ese sueño no fue bueno, ¿sí? Así que esa es otra de las razones cuando esto se da Ahí está, que para habitualmente. consultar. Bien. El despertar cansado. La gente te dice, me despierto y no puedo con la vida, no me puedo levantar. Eso ¿Sí? significa que no hice un proceso saludable durante el sueño de Es, recomposición de exacto. todo. No fue lo que el sueño reparador, no reparó nada en Exacto. realidad, ¿no? Esto que decíamos, la irritabilidad, por ejemplo, que te puede provocar el no dormir. Hay gente que dice, mira, no dormí bien, no me hables porque estoy cruzado. Tal cual, es así. Y esto, la desorientación nocturna. A ver, Hay algunos me trastornos levanto para psiquiátricos. ir al baño y me pego contra todo, por ejemplo. No, ¿Sería pero eso? eso es No. bastante, no, eso es bastante frecuente, Está. sobre todo si no, Entonces, si no prendiste una luz. pero entonces, Sí. ¿a qué te referís con desorientación? La desorientación nocturna tiene que ver, por ejemplo, cuando el paciente Sí. se despierta y no sabe dónde está, no puede reconocer. Eso nos pasa, por ejemplo, si nos mudamos o Ujú, si, por ejemplo, nos vamos de vacaciones. ujú. 2 o 3 días decimos, ¿y dónde estoy? Ahora, si te pasa continuamente, ya eso es una llamada de atención. ¿Sí? Laura, ¿y qué opinás? ¿Es real o es un mito eso de que el sueño perdido no se Se recupera? recupera parcialmente, Ujú. ¿no? Por ejemplo, dormiste mal toda la semana, el fin de semana te dormís todo, ¿no? Por supuesto que no vas a recuperar todo lo que perdiste de sueño, Pero ¿sí? parcialmente, un Pero poquitito, parcialmente lo sí. haces, ¿Y qué ¿sí? opinás sobre el uso de medicamentos como la melatonina, por ejemplo, que lo produce naturalmente nuestro Sí, organismo, pero que se venden sí. pastillas como todas las soluciones maravillosas a la Mágicas, felicidad, exacto. mágicas? Bueno, mira, no siempre los trastornos del sueño hay que medicarlos. Hay algunas cosas que se pueden hacer para mejorar y que Ujú. desaparece el trastorno del sueño. La melatonina. Hay muchos estudios con la melatonina, ¿sí? Se está usando en forma indiscriminada, Sí. ¿sí? Y la melatonina, si bien, como tú decís, es una hormona que nosotros secretamos Ujú. naturalmente y está ligada al sueño, también hay algunas alteraciones que puede producir. Tiene muchas cosas beneficiosas, pero siempre y cuando tiene que ser dada en la franja etaria que corresponde. Por ejemplo, A ver. los pacientes mayores de 60 años que empiezan a producir menos melatonina. Ahí está indicada la melatonina, Ujú. ¿sí? Y la cantidad de melatonina que hay que dar no son 3 miligramos como a veces se ve porque no es suficiente.
¿sí? Es de 10 miligramos para arriba. Ah. 10 miligramos. 2 comprimidos, 5 miligramos. Porque tengo entendido que hay gente que va a la farmacia y que la puede comprar claro, sin porque ningún es de- tipo es de de... rece- sí, Claro. receta Entonces es libre. importante hablar Sí. de la dosificación. Sí, exacto. Mayores de 60, 10 miligramos para arriba. Exacto. Bien. Menores de 60, Sí. siempre y cuando tengan una alteración del ritmo circadiano. No estén durmiendo de noche porque están trabajando o haciendo en la computadora, yo qué sé qué. Sí, sí. Pero después, por esto que tiene que ver con el tema de la conciliación del sueño, no ayuda mucho, porque vos tenés la melatonina necesaria. El otro día me preguntaban, pero si vos das melatonina, ¿la melatonina tuya no la secretás? Vos sabés que sí la secretás. ¿Ah, sí? Por lo menos los estudios muestran eso, ¿tá? Que no es que te la baje, ¿sí? La administración externa. Pero todos los medicamentos tienen sus contraindicaciones. ¿tá? ¿Vamos a la siguiente? Esto que decíamos, ¿cuándo consultar? Bueno, que ya hemos hablado de eso. Ahora, ¿qué hacer para evitar los trastornos del sueño? Otra vez, no siempre hay que medicarlos, ¿sí? Entonces, hay cosas que son importantes. Por ejemplo, la rutina del sueño. Acostarse siempre a la misma hora, levantarse a la misma hora. Hay veces que uno no puede porque hay actividades que aparecen más temprano, más tarde, yo qué sé qué, y entonces uno altera un poquito el ritmo ese de la hora de dormir. Pero en general esto ayuda mucho a mantenerse en ese ritmo normal de me duermo a tal hora, me despierto a tal hora. Evitar pantallas, ¿sí? Una hora antes de dormirse, evitarlas. Ni café, ni alcohol, ni comidas pesadas, ¿sí? Lo de las pantallas te referís por la incidencia que tiene el uso de la luz azul en nuestro Exacto. cerebro y lo Sí. que genera. Y no solamente eso, A sino La la excitación. atención Claro. que vos estás poniendo a lo que estás viendo, ¿no? Entiendo. Mirá que también hay que tener en cuenta esto. Hay gente que necesita el chupete electrónico. Yo me acuesto y prendo la televisión porque si no, no me duermo. Y pimba, me duermo enseguida. Chupete electrónico. Entonces, Claro. hay que estudiar a cada paciente para hacer las recomendaciones. No para todo el mundo sirve, ¿eh? ¿Sí? Entiendo perfecto. Relajarse Comidas antes de pesadas dormir. por el proceso digestivo que Sí, no deba puedes acelerar. dormir bien, estás como, ¿viste? Por ejemplo, la posición para dormir también. Hay estudios que muestran que el sistema linfático, el que limpia el Sí. sistema nervioso, funciona mejor cuando dormís de costado. Ah, sabelo, buenísimo. ¿Viste? Pero bueno, Claro. pero otra vez, hay gente que no puede dormir de costado. Claro. ¿Viste? Relajarse, ¿no? Leer algo, ¿sí? Escuchar música suave, hacer ejercicios respiratorios. Hay muchas cosas que te pueden servir para conciliar el sueño sin necesidad de tomar nada. Y limitar la cama solo para dormir u otras funciones. Sí. Está. Sos un poco restrictiva. Me parece. Sí. La, ca- la cama- Pero bueno, Totalmente lo de acuerdo. pusiste ahí. Totalmente de Está acuerdo. A lo que me refiero es no comer en la cama, ¿sí? No estudiar en la cama, ¿sí? No jugar a las cartas en la cama, ¿sí? O sea que la cama, el dormitorio sea el lugar en donde uno tiene para descansar. Esas serían como las coordenadas a grandes rasgos para poder beneficiar o propiciar un sueño más saludable. Exacto. Esto son lo que se llama la higiene del sueño. Muy bien. Te dan unos folletitos así que dice todo lo que tenés que hacer y no hacer con respecto al sueño. Muy bien. ¿Vamos a la siguiente? La siguiente, y creo que ya estamos... Hay mitos con Vamos más respecto al rápido tema porque del nos tenemos que sueño, ir. ¿no? Ahí va. El vino ayuda a dormir. No, no ayuda. Te despierta, ¿sí? No te deja profundizar el sueño. Pero mientras más... No me rompas ese mito, porque mientras más cansada estoy, más rápido me duermo. Pero a ti te pasa. Hay ¿Sí? gente que no. Hay gente que le produce insomnio. Ahora que veo, creo que me pasan las tres cosas. Te rompo todos los mitos, Laura. Mira, mientras más cansado estoy, mejor duermo. El vino me da la sensación de que ayuda a dormir. Y roncar es normal, no sé. Dice Leo que a veces... A ver, roncar es normal. No siempre los ronquidos son patológicos, ¿no? Hay ronquidos y ronquidos. Claro, algunos ¿Estamos? deben de tener que ver con la cuestión respiratoria Seguro. solamente y otros con cuestiones más neurológicas, ¿puede ser? Sí, O del pero son las menores, Bien. ¿viste? En general tiene que ver con la obstrucción de la vía aérea, ¿no? Por eso se produce el ronquido, ¿no? Muy ¿Sí? bien. El vino lo que te hace es que no te deja profundizar el sueño. Si no profundizas el sueño, todo lo que tiene que ver con la memoria y el aprendizaje está No sonado. va. Bien. La siguiente, Y nos vamos. y nos vamos. Y nos vamos. Entonces, ¿qué Dormir es hacemos? saludable, muy saludable. Siempre hay que consultar cuando te pasan alguna de estas cosas que estábamos hablando.
¿sí? Y cuando uno siente que el sueño no es reparador. Y dormir bien es quererse, por supuesto. Así que, gente, a dormir. ¿Es una orden? Es una orden. Acato, acato. Laura, un placer. Mañana no Por venimos. Dormimos Los todo. que nos levantamos 4:30, Sí. 5 de la mañana todos los días, te vamos a tomar la palabra.